Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Amer veremos el tema, los misterios más secretos del Arcángel Micael. Hoy estamos en el capítulo 130 del ciclo ministerial, y ese número 130 se puede expresar como 10 por 13, y curiosamente, en Daniel 10:13 viene codificado el año turático 5993. ¿Qué sucedió en ese año turático? Bueno, el 5993 sumando sus cifras nos da 26, y el número 26 corresponde al valor numérico del nombre de Yahweh. Por tanto, Daniel 10:13 encierra un misterio profundo. ¿Para quién? Bueno, en Daniel 10:13 aparece por primera vez el nombre del Arcángel Micael. ¿Qué significa esto? En este capítulo 130, que es 10 por 13, Daniel 10:13, en este capítulo, Yahweh y Yahshua van a revelar un misterio secreto del primer testigo Micael, porque incluso en este capítulo 130, Elohim va a sacar el Taelín número 11 de su enviado, pero todo eso lo iremos desarrollando con calma. Yahuanán 12:28 nos dice: Padre, exalta tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, el portavoz de Elohim Micael: lo he exaltado, y lo exaltaré otra vez en el fin de los tiempos. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. La voz de Micael suena como voz tronante, porque incluso cuando Micael sale en el primer sello es anunciado con una voz del trueno. Entonces dice: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un malaj le ha hablado. Aquí está la prueba escritural de que la voz de Elohim es el malaj Micael, porque en este verso se menciona una voz del cielo, y esa voz se conecta con un trueno, y además de esto, se menciona que la voz tronante era de un malaj. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El portavoz de Yahweh y Yahshua no es otro que el malaj Micael, porque incluso en Revelaciones 10 se menciona que Micael proclama con voz potente, y después de esa proclamación salen los 7 truenos, es decir, la voz de Micael es una voz tronante. Por tanto, queda demostrado que el portavoz de Yahweh y Yahshua es el malaj Micael. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Con esta frase cantada, Yahweh y Yahshua presentan el Taelín número 11 de su portavoz, porque el número 11 de hecho tiene que ver con la voz tronante de Elohim, y lo vamos a demostrar. Los 7 truenos aparecen en el capítulo del malaj con el librito, y ese capítulo solo tiene 11 versos, es decir, los 7 truenos vienen confinados en 11 versos, y no solo esto, el salmo que menciona los 7 truenos o 7 voces de Yahweh Elohim, ese salmo solo tiene 11 versos. ¿Qué significa esto? Es algo muy simple. Los 7 truenos vienen confinados en 11 versos, y curiosamente, el malaj Micael encarnado hace su inmersión el día 11 del séptimo mes. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque ellos saben
que el proclamador de la hora onceava no es otro que el Malaj Micael hecho carne, que está emitiendo los 7 truenos, y el primer trueno es la revelación del primer sello, porque incluso el primer sello se anuncia con la voz del trueno del primer ser viviente, el león, y los siguientes truenos, obviamente, Yahweh y Yahshua lo seguirán revelando, porque Micael es solo el portavoz de Elohim, y por ende, los 7 truenos son los 7 misterios más grandes que Elohim lo tiene codificado, pero lo seguirá revelando por medio de su portavoz, Micael hecho hombre. Revelaciones 10, del 1 al 3 nos dice: vi descender del cielo a otro Malaj fuerte. ¿Quién es este Malaj fuerte? Bueno, Yahweh y Yahshua lo revelan al son del arpa. Con tu nube descendí. Entonces dice el texto: vi descender del cielo a otro Malaj fuerte, Micael, envuelto en una nube. Con tu nube descendí. Tú me envuelves, oh Yahweh. Luego dice el texto: con el arco iris sobre su cabeza. Con tu arco de poder, tú me ciñes, oh Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Entonces, cada detalle de las profecías, Yahweh y Yahshua lo están inmortalizando en los Taelim de su portavoz. Entonces dice Revelaciones 10: vi descender del cielo a otro Malaj fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, refleja las enseñanzas del sol de justicia Yahshua, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, la escritura decodificada, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, autoridad sobre naciones y creyentes, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El portavoz de Yahweh y Yahshua tiene una característica que lo distingue de los demás. ¿Cuál es esa característica? El portavoz de Elohim clama o proclama a gran voz, y su proclamación suena como rugido de león, y por esta causa la mayoría no lo quiere escuchar, porque el Malaj Micael ruge en sus proclamaciones, y las personas no quieren escuchar un rugido, sino más bien las personas están esperando que el Malaj Micael les proclame de forma suave y con voz delicada, pero la profecía dice todo lo contrario. El texto dice: y clamó, proclamó a gran voz, como ruge un león. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. El Malaj Micael clama o proclama a gran voz. La pregunta es: ¿qué significa clamar o proclamar? Bueno, la palabra clamar o proclamar viene del hebreo tzaak, que significa dar un grito desgarrador, proclamar, clamar, gritar, levantar. ¿Qué significa esto? La escritura revela que el proclamador Micael grita literalmente en sus proclamaciones, y esta acción les parece molesto a muchos, porque en los comentarios
se burlan del proclamador Micael y le dicen: este proclamador habla muy agitado, parece un robot de inteligencia artificial, e incluso mi propia hermana me dice: tu voz suena muy fuerte, parece que estás gritando. La pregunta es: ¿por qué el proclamador Micael proclama con voz de grito? Bueno, eso es completamente profético y la escritura lo revela. Ishaya 42:13 nos dice: Yahweh como valiente saldrá, como hombre de guerra, despertará celo, gritará a través del siervo Micael, voceará como voz de león, se esforzará sobre sus enemigos. La profecía revela claramente que la voz de Yahweh Elohim suena como un grito, porque el texto dice: voceará, y esa voz se enlaza con la palabra gritará. ¿Qué significa esto? Es muy simple. La voz de Yahweh y Yahshua suena como un grito, y como Micael es el portavoz de Elohim, entonces, lógicamente, sus proclamaciones suenan como un grito, y esta situación no lo entendía al principio, porque normalmente comenzamos proclamando de forma suave, pero de pronto me entra un furor en la proclamación y la voz aumenta en tono, y al principio no lo entendía. ¿Por qué estoy proclamando así? Pero ahora Yahweh y Yahshua revelan el propósito del grito en las proclamaciones, y este grito es solo en las proclamaciones, porque la proclamación va dirigido a todas las naciones, porque la profecía dice: Yahweh gritará sobre sus enemigos, y en las naciones lógicamente están los enemigos de Yahweh y Yahshua. Por eso, la proclamación pública para las naciones se realiza con voz de grito, pero luego, cuando se trata de hablar al pueblo de Elohim, entonces el Malach Micael no grita al pueblo, sino más bien les trata de forma amable y con voz suave, y esto viene profetizado en el siguiente verso. Ishaya 42:2 nos dice: no clamará, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Este verso se aplica para el siervo de Yahweh y Yahshua, y ese siervo es el primer testigo Micael, y aquí dice: no clamará, es decir, no gritará. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, Elohim revela que su portavoz gritará. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna contradicción? Claro que no. El portavoz de Yahweh y Yahshua tiene dos formas de hablar. A los creyentes, el portavoz les habla de forma amable, no les clama o grita. Pero en las proclamaciones que va dirigido a las naciones, entonces el portavoz de Elohim les grita con voz de león y les proclama con potencia. Y la palabra proclamar viene del hebreo tzaak, que significa gritar, levantar. Es decir, la acción de levantar tiene que ver con un grito. Y comprendiendo ese detalle clave, entonces la profecía de Daniel 12 se entiende con más claridad. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará, gritará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. La palabra levantará en hebreo significa también gritar, y por ende, cuando Daniel dice: se levantará Micael, entonces, claramente, Yahweh y Yahshua revelan que la proclamación de Micael sería con voz de grito, y efectivamente, la profecía de Daniel se está cumpliendo delante de vuestros ojos, porque están viendo gritar o clamar al Malach Micael encarnado.
Y además de esto, en su Taelín número 11, el primer testigo Micael dice: ruge mi clamor, como voz de león, ruge mi clamor. Entonces, el clamor o proclamación significa rugir o gritar, y como las personas no quieren escuchar un rugido o grito, entonces, lógicamente, desecharán las enseñanzas del primer testigo Micael y no reconocerán al enviado de Yahweh y Yahshua. Yahuanán 12:28 nos dice: Padre, exalta tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: el portavoz de Elohim, Micael, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez en el fin de los tiempos. Y la multitud que estaba allí, las naciones, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, el pueblo decía, un malaj le ha hablado. En este verso, Yahweh y Yahshua revelan: ¿quiénes no reconocerán la proclamación del portavoz de Elohim? ¿Quiénes no lo reconocerán? El texto es claro. El texto dice: la multitud que estaba allí, las naciones, oyeron la voz y decían: es un trueno. Es decir, las naciones claramente nunca se darán cuenta que un malaj del cielo les está proclamando ahora mismo. Ellos simplemente se burlarán y dirán: es un trueno, es una proclamación bulliciosa. Este proclamador es un loco o robótico que habla agitado y piensa que con sus gritos lo vamos a escuchar. Así piensan las naciones o multitud, porque claramente la profecía dice que la multitud oyó la voz del cielo, voz de Micael, pero esa multitud lo oyó como si fuera un trueno, es decir, lo oyó simplemente con oídos físicos, oyeron simplemente el volumen o grito de la proclamación y por ende nunca se dieron cuenta que un malaj del cielo les estaba proclamando. Pero en cambio, la profecía menciona diciendo: otros decían, un malaj le ha hablado. Es decir, claramente, la profecía revela que muy poquitos tienen el oído a Reujim despierto, y esas personas que son muy poquitos, los otros, solo a ellos, Yahweh y Yahshua, le revelan que su malaj Micael es su portavoz o proclamador. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Tener abiertos los oídos a Reujim no es para todos, porque la multitud no va a reconocer al malaj Micael como proclamador o portavoz, y como no lo reconocen, entonces tendrán que morir en el holocausto de Abadón, porque las indicaciones para la huida, Yahweh y Yahshua lo dan por medio de su portavoz Micael encarnado. Matías 28:1 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un malaj de Yahweh, Micael, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Micael tiene como base de su administración del milenio la piedra angular Yahshua. Su aspecto era como un relámpago, porque Micael es el portavoz de Yahweh y Yahshua, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En este verso, Yahweh y Yahshua han codificado muchos misterios, porque aquí viene codificado el terremoto que va a ocurrir en la resurrección de los dos testigos, y lo vamos a examinar dentro de poco. Pero antes, contestemos la siguiente pregunta: ¿quién es este malaj que desciende y además tiene el aspecto de un relámpago? Bueno,
la palabra descender y relámpago lo revelan, porque esos dos elementos, curiosamente, vienen incluidos en la descripción del malaj con el librito. Ese malaj desciende del cielo y además de eso, emite 7 truenos y el trueno se conecta con el relámpago, porque el relámpago es la luz del trueno. Por tanto, el malaj con el librito se asocia a dos palabras claves, descender y relámpago, y según Matiyá, un malaj desciende y tiene aspecto de relámpago. ¿Qué significa esto? Hasta un niño lo puede discernir. El malaj que quita la piedra del sepulcro de Yahshua, ese malaj no es otro que el malaj Micael, que tiene el librito abierto. Y existen mayores pruebas que lo confirman. Por ejemplo, el texto dice, el malaj removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Por qué el malaj se sienta sobre la piedra? ¿Quién es la piedra angular? Es Yahshua HaMashiach, y por ende, sentarse sobre la piedra angular significa que este malaj recibirá el gobierno o administración del milenio, porque el acto de sentarse tiene que ver con un trono, porque todo rey se sienta en su trono, y aquí vemos que el malaj se sienta sobre la piedra angular Yahshua. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Este malaj que desciende del cielo y se sienta sobre la piedra es una forma metafórica de decir que un malaj del cielo desciende, es decir, encarna en un ser humano y se vuelve el portavoz de Yahshua, aspecto de relámpago o trueno, y luego se sienta en la piedra angular, es decir, recibe un trono o gobierno, cuya base o fundamento es la piedra angular Yahshua. ¿Qué significa esto? La escritura está totalmente codificada y solo lo entenderán los que son de Yahweh y Yahshua. ¿Quién es este malaj que desciende del cielo con aspecto de relámpago y además se sienta sobre la piedra? ¿Quién es este malaj que desciende? Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh. Entonces, el malaj que desciende del cielo tiene aspecto de relámpago o trueno y se sienta en la piedra angular. Ese malaj no es otro que el malaj Micael, porque según Daniel 12:1, el malaj Micael encarnaría en un ser humano y se convertiría en el portavoz de Yahweh y Yahshua. Y todo eso viene resumido en dos frases proféticas: descendió del cielo, encarnación y con aspecto de relámpago, portavoz. Y la tercera frase, se sienta sobre la piedra. Eso claramente indica que este malaj recibe la estrella de la mañana, porque recibir la estrella de la mañana significa sentarse en un trono para administrar el milenio. La pregunta es, ¿a quién hará sentar Yahshua sobre ese trono para que administre el milenio? Ya lo demostramos ampliamente. Yahshua hace sentar como su administrador a su malaj Micael encarnado. Por tanto, no cabe la menor duda que este malaj que se sentó sobre la piedra, este malaj con el aspecto de relámpago que descendió, este malaj no es otro que el malaj Micael hecho hombre. Y esta profecía estaba bien codificado, pero hoy Yahweh y Yahshua lo revelan de forma clarísima. Y el siguiente código secreto va a confirmar que el primer testigo de revelaciones no es otro que este malaj que se sentó sobre la piedra. Y todo esto Elohim lo ha codificado en el terremoto que ocurre con la llegada del malaj.
Y curiosamente, en Revelaciones, después de la resurrección de los dos testigos, ocurre un terremoto que es idéntico en descripción a este terremoto que provoca el malaj relámpago. ¿Qué significa esto? Aquí hay un código secreto para el primer testigo Micael y vamos a demostrar todo esto que estamos hablando. Revelaciones 11:11 nos dice: pero después de 3 días y medio, 3.5 días es igual a camino resplandeciente, es igual a 35 palabras en hebreo. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Reuj de vida, enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo, en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, causado por Micael, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. 10 más 7 es igual a 17. 12, 11, 17. Y los demás se aterrorizaron y dieron honra al Elohim del cielo. En este verso, Yahweh y Yeshua han codificado muchos misterios secretos del primer testigo Micael, porque fíjense que la resurrección de los dos testigos aparece codificado en Revelaciones 11:11, y obviamente los detalles de esa resurrección abarcan más versos, pero la resurrección propiamente dicha viene codificado en Revelaciones 11:11, y ese número 11:11 no es casualidad, porque curiosamente en el Taelín número 11, frase 11, Yahweh y Yeshua han codificado la resurrección de su primer testigo Micael, y vamos a escuchar esa frase 11 del Taelín número 11 del siervo Micael. Con tu nube subiré, a los cielos volaré. Esa frase, con tu nube subiré, corresponde a la resurrección de los dos testigos, porque Revelaciones 11:11 dice: después de 3 días se levantaron y subieron al cielo en una nube. Es decir, en Revelaciones 11:11 se menciona la frase subieron al cielo en una nube, y curiosamente en el Taelín número 11, frase 11, Yahweh y Yeshua codifican el vuelo de su querubín Micael en una nube, porque el siervo dice: con tu nube subiré. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser esto mera casualidad? Claro que no. El Taelín número 11 es una inspiración y producción de Yahweh y Yeshua. Por tanto, el Taelín número 11 es completamente profético, porque en este Taelín Elohim inmortaliza de forma directa la transformación en querubín de su primer testigo Micael, y cuando ocurra esa transformación, el texto de Revelaciones dice: en aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Quién lo causa, este terremoto? Bueno, la propia escritura lo revela. En Matías 28:1 dice: y hubo un gran terremoto, porque un malaj de Yahweh, Micael, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí vemos claramente que el malaj Micael causa el terremoto con su llegada, porque hace 2000 años atrás el malaj Micael descendió con su cuerpo de relámpago y causó ese gran terremoto. Y fíjense en esa frase, un gran terremoto, y esa misma frase aparece en la resurrección de los testigos. El texto dice: en aquella hora,
cuando resucita Micael y el segundo testigo, hubo un gran terremoto. ¿Qué significa esto? Hasta un niño lo puede discernir. El que causa ese gran terremoto es el Malaj Micael resucitado, porque en ese momento el Malaj Micael ya fue transformado en querubín y tiene un aspecto de relámpago, y con ese cuerpo exaltado causa un gran terremoto, y la profecía menciona que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron 7,000 hombres. Ahí aparece 2 números, el 10 y 7, y sumándolo nos da 17. Y curiosamente, el código que Elohim le puso a Micael termina en 17, porque ese código es 12, 11, 17. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo, porque incluso la resurrección de Micael viene mencionado diciendo: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Reuj de vida enviado por Elohim. Después de 3 días y medio resucita Micael y el segundo testigo, y 3 días y medio se puede expresar como 3.5 días. Ahí está el número 35. Y curiosamente, cuando el Malaj Micael termine su ministerio, tendrá 35 años cumplidos totalmente. Y además de esto, el Taelín número 1 de Micael tiene exactamente 35 palabras en hebreo. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua, y digo: ¿quién es como Elohim? El texto de Matías dice que cuando descendió el Malaj Micael produjo un gran terremoto. Ese terremoto no es solo físico, sino también a Reujim, porque cuando el Malaj Micael descendió, encarnó. Cuando Elohim sacó esa revelación, se produjo un gran terremoto en la asamblea, y muchos huyeron y se fueron, porque la profecía dice claramente: cuando descendió Micael, encarnación, eso produjo un gran terremoto, ruptura o división. Pero los que son de Yahweh y Yeshua no huyen por el terremoto, sino más bien escuchan al portavoz de Elohim y reciben las nuevas revelaciones de Yahweh y Yeshua. Por tanto, con estas palabras, Elohim presenta el Taelín número 11 de su enviado Micael, y vamos a escuchar la primera parte, porque la segunda parte también es profética, y lo escucharemos por la tarde de forma completa. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh, con tu arco de poder. Tú me ciñes, oh Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Con tu nube subiré, a los cielos volaré, con cuerpo de querubín. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín.
Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, los misterios más secretos del Arcángel Micael, porque sin duda, Yahweh y Yahshua han codificado misterios secretos acerca de su portavoz Micael, porque ya demostramos por la mañana que Micael es la voz de Yahweh y Yahshua, y la frase la voz guarda un misterio secreto que me dejó sin palabras, porque en esa frase la voz Elohim ha codificado el ministerio de su malaj Micael, y lo vamos a demostrar. La frase la voz en hebreo se escribe con 3 letras hebreas, Akol, y esas 3 letras suman un total de 135. ¿Qué significa el 135? Bueno, curiosamente, el Taelín número 1 de Micael tiene 135 letras hebreas y tiene 35 palabras hebreas, y el código secreto es lo siguiente. La frase la voz en hebreo se pronuncia como Akol, y curiosamente esa frase Akol solo aparece 35 veces en todo el Tanaj, es decir, la frase la voz viene sellado con el número 135 y 35, y curiosamente el Taelín número 1 de Micael viene sellado con esos mismos números 135 y 35. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, porque ellos codificaron a su portavoz en la escritura y también lo codificaron en el primer Taelín de su portavoz. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua están comenzando a revelar sus mayores misterios, porque el primer trueno ya se emitió en el capítulo 99, y hasta este punto ese primer trueno sigue haciendo eco, porque un trueno tiene muchas ramificaciones y por ende el primer trueno sigue dando sus ramificaciones hasta este punto. ¿Cuál es el primer trueno? Es la revelación del primer sello, y esa revelación en este capítulo 130 se hace más visible, porque en este capítulo sale la revelación del portavoz de Yahweh y Yahshua, y al portavoz de Elohim la escritura lo llama la voz Akol. Y curiosamente, en este nuevo año turático 5995, Yahweh y Yahshua han codificado el inicio del ministerio de su portavoz, porque este nuevo año equivale a 2025, y ese número se puede expresar como 135 por 15. ¿Qué significan esos números? Bueno, el 135 representa la voz Akol, y el número 15 representa al libertador Micael, porque el pueblo salió de Egipto un día 15 por mano del libertador Moshe. Por tanto, este nuevo año que comenzamos significa lo siguiente: la voz Akol de Yahweh y Yahshua. Micael inicia su ministerio de 1260 días para libertar al pueblo, es decir, este nuevo año turático 5995 comenzó la profecía de Daniel 12:1, y además de esto, en este nuevo año 5995 comienza la antesala de Revelaciones 11:11. El texto dice: pero después de 3 días y medio, 3.5 días, entró en ellos el Reuj de vida, enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La resurrección de Micael y el segundo testigo ocurre después de 3 días y medio,
y ese periodo de tiempo se puede expresar como 3.5 días. Ahí tenemos el número 35. Y curiosamente, la frase, la voz, Akol, solo aparece 35 veces en todo el Tanaj. Y el Taelín número 1 de la voz de Elohim tiene 35 palabras hebreas. ¿Qué significa esto? A la escritura lo podemos llamar el código de programación más avanzado que existe, porque Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo, porque incluso estos 3.5 días para la resurrección de Micael, estos 3.5 días representan 3 años y medio, y el ministerio oficial del Malach Micael como primer testigo solo dura 3 años y medio. La pregunta es, ¿cuándo comienza esos 3 años y medio? Bueno, Yahweh y Yeshua han dejado un código secreto para saberlo, porque estos 3.5 días se mencionan en Revelaciones 11:11. Es decir, los 3 años y medio de Micael vienen codificados con el número 11. Y curiosamente, este nuevo año, 5995, tiene el formato del número 11. Y además de esto, el primer Taelín que Yahweh y Yeshua producen en este nuevo año es el Taelín número 11 de Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua confirman una vez más que este nuevo año, 5995, arrancó la profecía de Daniel 12:1, donde Micael se levanta para libertar al pueblo. Esa profecía arrancó el día 15 del primer mes, el primer día de los panes sin levadura, que los celebramos. Ese día arrancó la profecía de Daniel 12:1, y los que estaban dudando, para esas personas, Tomás, Elohim está sacando esta revelación de hoy, y con esto se confirma una vez más que la profecía de Daniel 12:1 arrancó el primer día de los panes sin levadura, y esa profecía tendrá su clímax en Yom Teruah del año 5998, que es 2028. Por tanto, Yahweh y Yeshua están dando las señales para los creyentes Tomás, porque en Revelaciones 11:11 se menciona los 3 días y medio, y eso hace referencia a los 3 años y medio del ministerio de Micael. ¿Cuándo comienza esos 3 años y medio? Comenzaron en este nuevo año, 5995, y este nuevo año es el único año que comienza con el formato del 11. Y además de esto, en este nuevo año, al comenzar los 1260 días, Yahweh y Yeshua producen el Taelín número 11, es decir, este nuevo año, 5995, viene sellado con el 11 2 veces, y curiosamente, los 3 años y medio del ministerio de Micael vienen codificados en Revelaciones 11:11. ¿Qué significa esto? La señal para los Tomás, Elohim lo está dando, y aquellos que no crean, viendo las señales, entonces su sangre será sobre sus cabezas, porque el primer testigo ya está alertando desde ahora que las profecías están en plena ejecución, y aquellos que no están preparándose, entonces eso ya será responsabilidad de cada uno, porque desde ahora estamos anunciando lo que se viene. Entonces, el primer Taelín que Yahweh y Yeshua producen
durante estos 1260 días es el Taelín número 11, y con este Taelín se confirma que los 1260 días para el primer testigo ya comenzaron a correr, y este Taelín número 11 es muy profético, porque el código secreto en este Taelín 11 me dejó sin palabras y lo vamos a examinar. Para ello, vamos a comenzar leyendo los siguientes 2 versos, y con este código secreto ya no habrá excusa para los creyentes Tomás, porque este código secreto estaba escondido por milenios, pero hoy Yahweh y Yeshua lo revelan para los Tomás, para que crean y no sean incrédulos, sino creyentes. Por tanto, vamos a leer los siguientes 2 versos y armaremos el código secreto que hará creer a los Tomás. Devarim 3, del 1 al 3 nos dice: volvimos pues, subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei, y me dijo Yahweh: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y Yahweh nuestro Elohim entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. 2 reyes cananeos derrota a Moshe. Luego dice el segundo texto, Josué 12, del 23 al 24. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Josué derrota 31 reyes cananeos. En estos 2 versos, Yahweh y Yeshua han codificado al primer testigo Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Moshe derrotó a 2 reyes cananeos, Og de Basán y Sejón, rey amorreo, y Josué derrotó a 31 reyes cananeos, y haciendo la suma total, Moshe y Josué derrotaron a 33 reyes nefilín, porque 2 más 31 es igual a 33. ¿Qué significa el número 33? Bueno, curiosamente, el nombre terrenal del Malach Micael viene asociado al 33, porque el nombre terrenal de Micael suma 303, y como el 0 no tiene valor, entonces quitamos el 0 y se forma el número 33. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el nombre terrenal del Malach Micael forma el número 33? Bueno, aquí está el código secreto para la encarnación del Malach Micael, porque esos 33 reyes nefilín que fueron derrotados, esos 33 reyes fueron derrotados por mano de Micael, porque Yahweh y Yeshua ordenaban a Micael para que pelee por el pueblo, y esto se menciona en Daniel 10:21. El texto dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, contra Lucifer y sus huestes, sino Micael, vuestro príncipe. Micael es el príncipe del pueblo de Yasharel, y por ende, claramente se puede ver que Micael pelea a favor del pueblo. Y conociendo este detalle clave, entonces respondamos la pregunta: ¿quién sometió esos 33 reyes cananeos? Bueno, obviamente, la mano terrenal era Moshe y Josué, pero en la dimensión Areuhim, Yahweh y Yeshua ordenaban a Micael para que pelee por el pueblo, y por ende, esos 33 reyes cananeos que fueron sometidos
esos 33 reyes fueron sometidos por la mano de Micael. ¿Qué significa esto? Ahora se entiende mucho mejor por qué el nombre terrenal del Malaj Micael viene asociado al número 33. ¿Por qué el nombre terrenal de Micael viene sellado con el 33? Aquí está la evidencia clara de que Yahweh y Yeshua hicieron encarnar a su Malaj guerrero Micael, y este código secreto, Yahweh y Yeshua, lo están sacando para los creyentes Tomás. Por tanto, si con este código secreto todavía siguen dudando de la encarnación de Micael como el primer testigo, entonces, ¿cómo podemos llamar a esos creyentes? El nombre Tomás les quedaría muy chico, pero yo sé que muchos seguirán dudando, porque la profecía así lo menciona. Por ejemplo, fíjense lo que dice el siguiente verso. Matías 28:16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron resucitado, le exaltaron, pero algunos dudaban. Esta última frase parece sacado del abismo, porque ver a Yeshua resucitado y luego dudar de eso, entonces definitivamente eso no viene de Elohim, sino del diablo. Y por ende, si en aquel entonces algunos dudaban después de ver a Yeshua resucitado, entonces, ¿qué va a pasar hoy cuando vean los códigos secretos que Micael está revelando? Es demasiado obvio. La mayoría no creerá en estos códigos o señales, y aun cuando Micael muestre 10,000 códigos secretos, no creerán. ¿Por qué? La respuesta es simple. Si Yahweh y Yeshua no abren tu corazón para que entiendas, entonces, así que veas 1,000,000 de señales o códigos, no creerás al primer testigo Micael. Por tanto, si alguno no cree en las enseñanzas del primer testigo, entonces sigamos en plegaria para que Yahweh y Yeshua abran sus ojos y oídos para que entiendan, porque de lo contrario no creerán jamás. Revelaciones 12, del 6 al 9 nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este verso se presenta la expulsión final y definitiva de Lucifer y sus huestes. ¿De dónde son expulsados? Son expulsados del segundo cielo, porque actualmente Lucifer y sus huestes están operando en el segundo cielo, espacio galáctico. Pero en Revelaciones 12, Lucifer es expulsado del segundo cielo de forma definitiva. La pregunta es, ¿cuándo es expulsado? Bueno, el texto dice: Micael y sus malaquín expulsan a Lucifer y sus huestes. La pregunta es, si Micael actualmente está proclamando como ser humano, entonces, ¿en qué momento Micael lucha contra Lucifer y lo expulsa del segundo cielo? Bueno, es algo muy simple. El ministerio de Micael dura 1260 días o 3 años y medio, y cuando termine ese ministerio, suena la quinta trompeta y Lucifer saca del abismo
al ángel destructor Abadón, y según Revelaciones 11, la bestia del abismo Abadón le hace la guerra a los dos testigos y logra asesinar a Micael encarnado y el segundo testigo. Pero después de 3 días y medio, Micael y el segundo testigo resucitan. Y en este punto, Micael resucita como querubín y sube al cielo en una nube. Eso se menciona en Revelaciones 11. Y el siguiente capítulo, capítulo 12, aparece esta profecía, donde Micael y sus malaquín luchan contra Lucifer y sus ángeles. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La lucha entre Micael contra Lucifer ocurre después de la 5ª trompeta y antes de la 6ª trompeta. En ese periodo ocurre esta gran batalla en el cielo. El malaj Micael, con cuerpo de querubín, asciende al cielo en una nube junto con el segundo testigo, y esa ascensión ocurre poco después de haber sonado la 5ª trompeta. Y cuando Micael llega al tercer cielo, entonces Yahweh y Yahshua le ordenan que expulse definitivamente a Lucifer del segundo cielo. Y como Lucifer no va a dejar el segundo cielo por las buenas, entonces se produce una batalla campal en el segundo cielo. Y finalmente Lucifer cae a la tierra con todos sus ángeles caídos, y estando aquí va a perseguir a los creyentes con furia tremenda. Pero aquellos que escucharon la proclamación del primer testigo Micael ya estarán en su refugio, y el dragón va a tratar de perseguirlos, pero no va a poder, porque Yahweh y Yahshua ya lo guardaron a su pueblo fiel. Por tanto, la expulsión definitiva de Lucifer del segundo cielo ocurre después de la 5ª trompeta, porque en la 5ª trompeta Lucifer viene y abre el pozo del abismo y saca al ángel del abismo Abadón. En ese momento Lucifer le entrega 3 cosas a Abadón: su poder, su trono y grande autoridad, para que actúe en la tierra por 42 meses. Pero ojo, este dominio de Abadón por 42 meses sigue siendo el dominio de Lucifer, porque la bestia Abadón es solo un representante del dragón. La pregunta es, ¿por qué Lucifer le entrega 3 cosas a la bestia: su poder, trono y grande autoridad? ¿Acaso Lucifer no puede actuar personalmente en la 5ª trompeta en la tierra? Bueno, en la 5ª trompeta, Lucifer todavía no pierde el acceso al segundo cielo y tiene que regresar al segundo cielo para seguir operando desde ahí. Por eso, cuando Lucifer abre el pozo del abismo en la 5ª trompeta, en ese momento le delega autoridad a la bestia para que actúe como su representante en la tierra, porque Lucifer tiene que regresar al segundo cielo, porque todavía no ha ocurrido la batalla campal del capítulo 12. Por tanto, cuando suena la 5ª trompeta, Lucifer le delega autoridad a la bestia Abadón, y esta bestia, como representante del dragón, inicia la persecución contra los creyentes, y lo primero que hace es asesinar a los 2 testigos. Pero después de 3 días y medio, Micael y el segundo testigo resucitan. Luego Micael y el segundo testigo suben al cielo en una nube, y en ese momento Lucifer ya regresó al segundo cielo y se produce la batalla campal entre Micael contra Lucifer. Y en este momento recién se produce
la expulsión definitiva del dragón, porque Micael lanza a Lucifer del segundo cielo a la tierra, y cuando Lucifer cae con todos sus ángeles a la tierra, entonces encuentra a su representante Abadón matando y persiguiendo a los creyentes, y cuando Lucifer ya está en la tierra, entonces obviamente Lucifer toma el control de todo personalmente y comienza a perseguir a los creyentes, ya no bajo su representante Abadón, sino que ahora en la tierra Lucifer persigue a los creyentes de forma personal. Y lógicamente, Lucifer tratará de perseguir a los creyentes que están en su refugio, pero Yahweh y Yahshua no se lo permiten, y por esta causa Lucifer se llena de ira contra la mujer y comienza a perseguir a los creyentes que no escaparon en la huida de la mujer, y esos creyentes, por rebelarse en contra del primer testigo Micael, obviamente son vendidos en manos de Lucifer, y el dragón los decapita durante esos 42 meses del reinado del terror. Y todo eso viene representado por los dos osos que matan a 42 muchachos. ¿A quién representa esos dos osos? Es algo simple. Esos dos osos representan a Lucifer y a Abadón, que van a despedazar a creyentes inmaduros. Los creyentes inmaduros sin fruto son representados como los muchachos, y por ende los dos osos, Lucifer y Abadón, van a despedazar en esos 42 meses de la gran tribulación. Por tanto, este es el panorama que se viene. Lo hemos resumido de forma rápida para que tengan una visión completa de lo que se viene. Entonces, volvamos a Revelaciones 12. El texto dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Micael va a luchar y va a expulsar al dragón del segundo cielo. Y esta profecía, Yahweh y Yahshua lo anuncian en el Taelín número 11 de su siervo Micael. Oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, 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 con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, Eliún, tu poder es total. El siervo Micael dice: lucharé y venceré al dragón. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es un eco del primer sello, porque el jinete del primer sello sale venciendo, y para vencer, ¿a quién va a vencer? Al dragón Lucifer. Lo va a vencer y expulsar del segundo cielo. Por tanto, las profecías se hacen cada vez más claras. Entonces dice el texto: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, segundo cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Micael lanza y arroja a Lucifer a la tierra, y esas dos palabras claves, lanzar y arrojar, Yahweh y Yahshua,
lo están profetizando en el Taelín número 11 de su portavoz. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Entonces, cada vez más y más, Yahweh y Yahshua van revelando sus profecías de forma profunda, y lo van revelando al son del arpa. Y finalmente, para cerrar la enseñanza con voz de relámpago, vamos a dar el código secreto para el sueño de Micael, porque el sueño de querubín del Malaj Micael no es un sueño ordinario, porque este sueño viene codificado en el primer verso, donde aparece el nombre de Micael, y además de esto, en ese verso viene codificado el año turático exacto del sueño, y lo vamos a demostrar. Para ello, vamos a leer primero el verso donde aparece este código secreto. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este es el primer verso donde aparece el nombre del Malaj Micael, y en este verso aparece codificado el nombre terrenal del Malaj Micael, porque ese verso, Daniel 10:13, contiene dos números, el 101 y 3, y lo hemos subrayado para que lo vean. Por tanto, Daniel 10:13 se puede expresar como 101 3 veces, y curiosamente, el 101 corresponde al valor numérico del nombre de Micael, es decir, Daniel 10:13 se puede expresar como 3 veces Micael, y curiosamente, el nombre terrenal del Malaj Micael viene expresado como 3 veces Micael. ¿Qué significa esto? En Daniel 10:13 viene codificado la encarnación del Malaj guerrero Micael, pero el código secreto de hoy es lo siguiente. Daniel 10:13 tiene un valor numérico total de 5.993. Eso pude contarlo y verificarlo con calma. Ahí tienen la captura de pantalla para que lo verifiquen. Por tanto, Daniel 10:13 tiene un valor total de 5.993, y curiosamente, en el año turático 5.993, Yahweh y Yahshua le envían un sueño de querubín a su siervo Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua son un Elohim de códigos secretos, porque en Daniel 10:13 Elohim ha codificado no solo el nombre terrenal de su enviado, sino que también ha codificado el año turático exacto en que le darían el sueño de querubín a Micael, y ese sueño fue dado en el 5.993, y ese año no es cualquier año, porque ese año 5.993, sumando sus cifras, nos da 26, y curiosamente, el sueño del enviado ocurrió en la semana número 26 del año. ¿Qué significa todo esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, porque todo está codificado y sellado. Pero hoy, Elohim va rompiendo los sellos de Daniel y revelaciones, y lo están haciendo por medio de una proclamación como rugido de león. Amós 3:8 nos dice: si el león ruge,
¿quién no temerá? Si habla Yahweh Adoní, ¿quién no profetizará? Una proclamación como rugido de león siempre es profética, y el Malaj Micael ruge en sus proclamaciones. ¿Qué significa esto? Es muy simple. La proclamación del primer testigo Micael está cargado de profecía, y sobre todo, los Taelín de Micael son profecías que están rugiendo para cumplirse. Por tanto, con estas palabras, Yahweh y Yahshua presentan el Taelín número 11 de su portavoz de forma completa. Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh, con tu arco de poder. Tú me ciñes, oh Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Con tu nube subiré, a los cielos volaré, con cuerpo de querubín. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré. Del cielo los arrojé, oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total.